Bienvenidos a Humanamente, Hablando de humanos, un podcast donde se abordan temas de la vida cotidiana. con un toque psicológico y criminológico. Soy Shilo Ramírez. Y yo, Feli Sánchez. Queremos que nos acompañes a reflexionar y entender la complejidad humana a través de este programa. Están invitados todos los humanos a este episodio. ¡Comenzamos! Esto es Humanamente. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su programa favorito titulado Humanamente. Hablando de Humanos. Hola humanos queridos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Cuéntenos a través de las redes sociales, platíquenos cómo les va. ¿A ti cómo te va, amiga? Pues bien, amiga, muy bien. Afortunadamente bastante bien. Esta semana muy cargadita de trabajo. Afortunadamente. Exacto, afortunadamente. Entonces, entre eso y mis perrijos hermosos, pues se han dado así como corriendo. Pero muy productiva. Muy productiva. Muy productiva, muy contenta. Eso es lo importante. Sí, totalmente. Bueno, pues hoy vamos a dar paso a un tema, además importante, como siempre, Sí. un tanto difícil. Ay, sí. Difícil tanto de comentarlo, de expresarlo, de exponerlo, como también de vivirlo. Sí, de llevarlo a cabo. De llevarlo a cabo, Uf. ¿no? Y del día a día. Ujú. Vamos a hablar de... ¿Por qué siento culpa? Así es, vamos a hablar de la culpa. De la culpa. Qué difícil, amiga, qué difícil. E incluso pudiera hasta en algún momento tornarse un tema un poco polémico, de lo introyectado que tenemos ciertas normas sociales. Ahorita me entenderán por qué y a qué me refiero. Pero pues la realidad es que, o sea, híjoles, las personas tendemos a sentirnos culpables de todo y de nada, de verdad, o sea, es increíble. Y sabes que culturalmente hablando, más la mujer. Ujú. Sí, o sea, eso es algo muy, muy evidente, muy notorio, ¿no? Digo, sobre todo en el consultorio con los pacientes, sí es como muy, muy claro. De hecho, por eso, la verdad, humanos, se nos ocurrió este tema, platicándolo y conversándolo hace unos días con mi amiga, dijimos, ay, estaría buenísimo hablar de ese tema, porque lo que noto en los pacientes es que normalmente siente el ser humano culpa más de cosas que no lo amerita o no tendría por qué sentirse culpa que por las que sí. O sea, así de mal estamos, de verdad. Y no se diga a las mujeres, o sea, bueno, ¿qué te digo? Y entonces es una mortificación todo el tiempo y un no poder vivir en paz, porque es estar ahí el tema en la cabeza, rondando, y no lo sueltas y te sientes mal por eso, o sea, pero ni avanzas, te quedas ahí, y es un sentimiento bastante desagradable. ¿Qué es eso? No te permite avanzar. Entonces, por eso es bien importante hablar del tema. Y aparte de que no te permite, pues obviamente avanzar, es difícil quitarlo para avanzar. Ajá. O sea, no es como algo tan sencillo que como otras cosas que a lo mejor son más fáciles de trabajar, ¿no? No, esto no. Es como, Sí, no. como mucho más complejo entenderlo y por lo tanto avanzar. Llevarlo a cabo, sí. Uh-huh. Sí, estoy muy, muy de acuerdo contigo, Yo creo que de las cosas más complicadas que una persona puede manejar. Uh-huh. Sí, e incluso hasta con terapia, o sea, sí es un proceso tardadito y es como un trabajo de todos los días para mantenerte en la medida de lo posible sin sentir culpa. Entonces está canijo. Porque, a ver, aquí, bueno, quiero aclarar algo a nuestros humanos desde el principio. Aquí vamos a hablar más bien de ese sentimiento de culpa que tenemos los humanos, pero sin que haya un motivo real y verdadero. O sea, sin que de verdad hayamos hecho algo que amerite sentir culpa, sino más bien de esta tendencia tan culpígena que tenemos los seres humanos. De esta idea de autoecharnos la culpa. Ajá, sí, sí. Y mira, yo iba a decir autoflagelarnos, pues es que de una u otra manera es eso. O sea, como que nos castigamos a nosotros mismos, sí, nos causamos como dolor, culpándonos de todo, aunque ni al caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, es más bien de esa culpa de la que vamos a hablar, no de cuando realmente hace uno algo y pues sí tiene uno que responsabilizarse, ¿no? Bueno, hacer algo con eso, o quizá pedir disculpas o qué sé yo. No, sino de esta culpa más subjetiva, más individual o personal. Entonces, bueno, para empezar, vamos a definir qué es la culpa.
¿Sale? ¿Cómo ves, amiga? ¿Tú cómo la defines? Es difícil. Muy difícil, sí. Es difícil. Es que la culpa, pues al final de cuentas, es un sentimiento. Ajá. Que lo que decíamos, ¿no? La diferencia entre el sentimiento y la emoción, ya pasa a ser un sentimiento. Sí. Y de alguna manera también se convierte en un mecanismo que, pues, se sitúa en cuestiones sucedidas, Ajá. ¿no? O incluso a lo mejor situaciones desvirtuadas, creo yo, que tú lo veas desvirtuadamente, ¿no? Okay. Lo que decías de esta cuestión de la subjetividad. Sí. Y bueno, que obviamente nos preocupa en lo que sucederá. Ok. La consecuencia de eso que hicimos, supuestamente mal para Así nosotros, ¿no? Así es. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, sí, yo también lo defino como eso, como un sentimiento muy desagradable, la verdad, consecuencia de creer que algo hicimos mal o que actuamos inadecuadamente. O sea, la culpa inequívocamente es resultado directo de la creencia o el pensamiento que hicimos incorrecto algo, ¿no? Entonces, pues ya, de ahí nos viene sentimiento muy, muy desagradable, pero aquí el problema en el que habría que enfocarnos es si realmente eso que hicimos, en verdad... merece la culpa. Exactamente. Bueno, sí. Porque reiterando esta aclaración que decías sobre que vamos a hablar o este tema se enfocará en situaciones que realmente no tienes la culpa, enfocándonos ahí ese concepto, sí. ¿no? Entonces, pensando en lo que estás diciendo, es la parte como de las cosas que realmente solamente son a eso, a nivel de creencias. Ay, ¿no? sí. Y por los cuales sentimos esa culpa a nivel creencia. Sí, exacto. O derivado de esas creencias. Y ahorita le das al clavo en todo, amiga, o sea, es la médula espinal de todo, porque al hablar de creencias hablamos de algo relativo, no absoluto. Sí. O sea, de algo que entonces podemos estar perdiendo la objetividad, porque las creencias son muy personales. Y no las podemos decir qué creencias son verdaderas y cuáles no, cuáles son correctas y cuáles no. Entonces, pensar que ponemos todo, o sea, nuestro sentimiento de culpa, ¿no? Basado solo en creencias, pues habría que cuestionar primero qué tan correctas son esas creencias. Y aparte, bueno, las creencias a lo mejor no nada más eso, o sea, sí tienen una explicación las creencias, ¿no? O sea, sí son cosas subjetivas, pero no son cosas como que de la nada se me ocurrieron, ¿no? Ajá, claro. Las creencias vienen desde enseñanzas, sí. A lo mejor de la familia, de tu contexto cultural y social, sí. Y que evidentemente sí tienen un impacto en tu forma de ver la vida, ¿no? O en tu forma de ser, en tu forma de actuar hasta cierto punto, ¿no? Inevitablemente. Entonces, pero queda a nivel de algo que ¿cómo explicarlo? Sí, como tal es solo una creencia, no es algo con lo que definitivamente, si te lo quitas, dejas de vivir, ¿no? Ajá, claro, sí. Y que además como creencia tiene cierto grado de o rango de híjoles, ¿cómo te explico? De que como puede ser que no. Ajá, o de sea, probabilidad. De probabilidad, cierto rango de qué tan correcto es, cierto rango de veracidad, o sea, las creencias son solo eso, creencias, y son venidas de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, obviamente resultado del contexto sociocultural, como dices, pero finalmente de nuestra cabecita. No es una realidad, no es como que yo te diga, oye, es que la pared es amarilla. Ah, bueno, eso pues es innegable, ¿no? Tanto tú como mi amiga, como el vecino, como yo, vemos que la pared es amarilla, y eso no está discusión, punto. Si tú la ves negra, pues ve al oftalmólogo, no sé, ¿no? Algo está mal, ahí sí algo está mal, pero cuando hablamos de creencias, ¿qué está bien y qué está mal? Entonces, eso es lo que habría que analizar para poder entonces concluir si de verdad tendría que haber culpa o no, porque las creencias no son leyes, ¿no? Entonces, si nos damos la posibilidad, ¿no? La apertura de cuestionar eso que según yo hice mal o me equivoqué y en consecuencia me causa culpa, y si me atrevo a cuestionarlo,
realmente, ¿qué creencia hay detrás de eso? Pues puede ser que encuentre que realmente ni siquiera fue algo malo, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ok, perfecto. Pues ya entendiendo lo que es la culpa, y hablando, fíjate, justamente de esto, yo, o sea, de manera muy, muy personal, yo podría decir que hay como una culpa objetiva, ¿no? Y una subjetiva. O sea, la culpa objetiva, sí, yo le llamo, ¿verdad? Que es cuando de verdad hay un daño real. O sea, cuando causamos de verdad daño a alguien, o incluso a nosotros mismos, por una mala decisión, ¿no? Pero de verdad estamos ocasionando un verdadero daño o un verdadero problema en la vida real. No sé, a alguien, ejemplo, lo corrieron del trabajo por algo que yo dije, por ejemplo, ¿no? Por un chisme que yo inventé. Ándale, un chisme que yo inventé. O a lo mejor, no sé, pues resulta que me caía regorda a la vecina, o sea, porque le avienta cosas a mis perros y entonces voy y la golpeo, ¿no? Y entonces hasta voy a dar a la cárcel, ¿no? La dejo muy mal. Bueno, esas son, para mí, eso le llamo culpa objetiva, porque hay un daño real, o sea, objetivo, observable, ¿no? En lo material. Pero a veces creo que la culpa más dañina para nosotros mismos es la que yo le llamo la subjetiva, ¿no? Que es justamente por estas expectativas que tenemos de lo que debe de ser, de lo que deberíamos de hacer. Y entonces, como no lo hacemos, entonces ya me siento yo culpable. Sí, está basada en las creencias. ¿No? Exactamente. En lo que creo que. Exacto, que debería, en el deber ser, ¿no? Muy venido, obviamente, y normalmente, pues de lo social, de lo aprendido en casa, en la familia, y que eso es resultado de lo que se vive en la sociedad, en la cultura, y así nos vamos, ¿no? De lo micro a lo macro. Entonces, esa culpa subjetiva, híjoles tú, ¿cómo hace daño? Porque fíjate que todavía la otra la puede reparar de alguna manera, la que yo le llamo objetiva, ¿no? Hombre, pues si golpea a la vecina, pues le pago sus medicamentos, ¿no? La hospitalización porque la dejé muy, muy mal herida. O me mandan a la cárcel un rato. Bueno, ya la pagué. Porque así como el acto fue un daño objetivo, en consecuencia la manera de repararlo puedo hacerlo de una manera objetiva. Pero en la subjetiva, híjoles, o sea, ¿cómo le hago si ni siquiera es algo que estoy viendo? O sea, no es un daño tan obvio, tan evidente y que en consecuencia yo diga, pues entonces hago esto para reparar. O sea, ¿cómo? Es algo todo muy, muy, muy subjetivo, muy, no sé. Muy a consideración de cada quien. Ándale. ¿No? O sea, lo que tú estás viendo no necesariamente lo está viendo de la misma forma a otra persona. Sí. Y ahí es donde radica esta dificultad. Exacto, porque ¿no? Eso confunde, ¿sabes? O sea, eso a lo mejor lo que me hace sentir culpable a mí, pues a ti nada que ver. Y entonces tú me dices, ay, no, ya bájale, ¿cómo crees? Ni al caso, tú, ¿qué culpa tienes en eso? Y yo, ¿será? No, pero es que sí hice esto. No, pero bueno, sí, lo que dices, bueno, sí, también tienes razón. Pero es que yo siento que, o sea, ¿bajo qué parámetros? O sea, es complicado pelear contra una creencia, ¿eh? Muy complicado. Sí, claro. O sea, a lo mejor más complicado que pelear con la realidad, porque ahí no hay margen de error, pero en algo tan subjetivo como una creencia es difícil pelear contra eso y ganarle, ¿no? Decir, bueno, sí, ya racionalicé, ya entendí que no debo de sentir culpa porque y ya, no la siento. Uy, no, ojalá fuera así de sencillo. ¿Te imaginas que fuera así de fácil? Ay, fácil? sí, qué padre, pero no es así. Entonces, pues bueno, eso es, y obviamente este episodio, pues vamos a tratar más acerca de esta culpa subjetiva, que yo le llamo, ¿vale? ¿Qué otra cosa se te ocurre acerca para hablar más de la culpa? Decíamos que evidentemente esta parte de las creencias, como está basada en esto de las creencias, esta culpa subjetiva, pues de alguna forma tiene filtros, ¿no? Que son normalmente, decíamos, sociales. Sí. Precisamente de lo que decimos que son derivados de estas creencias. Ajá. Y que a nuestros ojos pues suelen ser somos como más duros, ¿no? Injustos con nuestra condición. Sí, de humanos. Así es, y nos torturamos por cosas que Híjoles. Que realmente otra persona, que ahí es donde viene la subjetividad que decimos, pues no lo haría. No, sí, no lo sentiría. No lo es. Exacto, sí. Sí, o sea, es que fíjate cómo hasta los sentimientos están filtrados por algo. O sea, es decir, para que yo pueda sentir tal o cual sentimiento, tiene que haber algo antes, algo previo, que haga que me surja ese y no otro.
¿no? Y normalmente ese filtro, eso que hace que me surja tal o cual sentimiento es alguna creencia, es un pensamiento. O sea, siempre el pensamiento se adelanta al sentimiento, eso siempre. Entonces, primero me viene a mí el pensamiento o la creencia y entonces eso me genera la emoción o el sentimiento, el sentir. Uh-huh. Entonces, la culpa no es la excepción, también está filtrada por creencias, como ya decimos, ¿no? Y creencias, pues, sociales. O sea, nos guste o no, es la realidad, ¿no? O sea, por mucho que parezca que no estamos influenciados por lo que digan los demás o que no nos importa lo que piensen los demás, no, mentira, o sea, somos seres sociales. Exacto. Claro que y vivimos en una sociedad. Sí, por supuesto, y claro que nos importa. Entonces, de acuerdo a esos parámetros que tenemos, ¿no? O referentes que tenemos fuera de nosotros, de lo que es ser, por ejemplo, una buena madre, un buen esposo o buena esposa, de acuerdo a esos conceptos que ya vienen dados desde afuera, es como nosotros sentimos o tenemos ciertos sentimientos, ¿no? En este caso, pues la culpa. O sea, que también, que según yo, lo que estoy haciendo, qué tan bueno o malo es, qué tan correcto o incorrecto es, de acuerdo a eso que ya está impuesto desde afuera para ver si me genera o no culpa. Pero fíjate, o sea, de lo que estamos hablando, o sea, pues está cañón, amiga, porque es cuando es esto que tú dices, qué injustos somos, porque a veces ni siquiera es que estemos generando un daño real, nada más es porque no coincide con lo que se dijo que debería de ser, y nos flagelamos. Sí, pareciera que estas culpas que llegamos a sentir son dictadas por una sociedad, o sea, son autoimpuestas por una sociedad o por un grupo o un contexto específico social, cuando no es precisamente algo visible. Incluso aunque le hicieras daño a un grupo de gente, eso ya es una culpa objetiva, ¿no? Porque lo estás viendo. Claro. Pero esto deriva de estas cuestiones que te autoculpas. Ajá. Pero porque son dictadas por situaciones socioculturales. Sí, o sea, es como cargar algo que no es tuyo, ¿sabes? O sea, híjole. Impuesto por el contexto en donde te desarrollas. Sí, y que realmente ni tiene nada que ver contigo, o sea, con tus intenciones reales, con tus traumas inconscientes, con tus decisiones personales, o sea, no tiene ni siquiera que ver con eso. O sea, uno tiene una vida propia aparte, ¿no? Una vida psíquica de la cual resultan ciertas decisiones y que a pesar de eso, a pesar de ser seres independientes, pues no importa. O sea, si finalmente eso que yo deseo o la intención real que tengo no coincide con lo que desde afuera me dijeron, es suficiente para yo generarme el sentimiento de culpa. O sea, cargo algo que ni siquiera me corresponde. Uh-huh. Entonces, bueno, qué duro, o sea, qué injusto es andar así por la vida, pero pues es casi inevitable, amiga. Y aparte, te digo, no, lo vivimos creo que muy a menudo. Sí, sí. Bajo muchos contextos y como lo hemos dicho en muchos temas, no es algo con lo que todos los días nos detengamos a pensar así de, ¿por qué siento esta culpa? Claro, ¿no? Sí, no. ¿Esta culpa realmente será objetiva o subjetiva? ¿No? Ajá. No. Sí, sí. Y por ende, a veces hasta te es como ya común, de alguna forma, sentirte culpable. Ándale, ¿no? Ay, qué feo. Lo que hemos hablado de repente en otros episodios de la normalización de ciertas cosas, uh-huh. Pues de alguna forma también fíjate que también la culpa como que la normalizas. Ajá. Aunque la sientes igual, uh-huh. ¿Sí? No es como que digas, ay, bueno, ya, sí tengo la culpa por esto, ¿no? Y ya lo dejes pasar. No. En este caso la culpa sí la adoptas. Sí. Y al adoptarla, pues obviamente te genera un sentimiento desagradable. Sí, claro. Incluso te merma tu calidad emocional, claro, por supuesto. Sí. Sí, entonces, pues bueno, o sea, realmente nos damos cuenta que la culpa que sentimos no es más que resultado de esta interpretación que le damos a lo que hacemos. Pero esa interpretación viene dada desde lo social, uh-huh. ¿No? Exacto. Y fíjate que, bueno, científicamente se sabe que es hasta los 11 años que ya reconoce uno claramente el sentimiento de culpa. O sea, ya lo vive uno y lo tiene uno claro en su ser, el sentimiento de culpa, porque ya tiene uno los suficientes años para haber introyectado lo que es bueno y lo que es malo.
¿no? O lo que socialmente se dijo que era bueno y que era malo. Entonces, por lo tanto, a los 11 añitos ya puedes tú decir, ay, no, o sea, no debí haber hecho eso, ay, no, qué mal estuvo, o ay, me siento muy culpable por eso, ¿no? Porque ya se introyectaron las normas. Sí, como esta conciencia de diferenciar de qué es una culpa y qué se siente la culpa, ¿no? Exacto, sí, o sea, ya tienes una cierta moralidad, ¿no? La moralidad propia de cada uno, pero sí venido pues de tu contexto familiar y social, definitivamente. O sea, no viene de la nada. Si bien es cierto, hay cosas que por naturaleza deben de hacernos sentir culpable, por ejemplo, matar a alguien, ¿verdad? O sea, un homicidio o algo así. Pero eso es como lo básico, ¿no? Lo elemental. La gran mayoría de las culpas, ¿no? Tiene que ver más con lo otro, con lo que se dijo, con los roles, o más bien con las acciones que se dijo que correspondían a cada rol, al rol de hija, al rol de hermano, al rol de padre, al rol de madre. Entonces, híjoles, pues qué difícil. Entonces, bueno, pues ya habiendo quedado ahora sí claro esto, a mí va. A ver, la diferencia entre culpa y responsabilidad. Fíjate que he notado que eso casi nadie lo sabe y es bien importante. Sí, son conceptos diferentes. Ajá, ¿no? Ajá, exacto. Fíjate que la responsabilidad sirve para tomar acción, ajá, ¿no? y aprender. Es decir, sí. Me hago responsable. Exacto. ¿No? Exacto. Al hacerme responsable asumo, sí, pues obviamente estas consecuencias, ajá, tal vez que se derivan de cierta acción, claro, ¿no? Y a través de eso, bueno, ya aprendí, tuve un aprendizaje. Sí. Totalmente. ¿no? Positivo, negativo, lo que sea, pero lo asumí. Claro. ¿no? Y en la culpa no, ¿eh? O sea, la culpa es como mórbida, ¿no? Hay quien le llama así, porque se queda instalada, muerta. No te sirve de nada porque no avanzas, no le sacas un provecho, solamente sientes feo y te remuerde la conciencia y sí, no hay una evolución ajá, en la culpa, sí, ¿no? O sea, no es, a diferencia de la responsabilidad, pues sí lo aprendes, ¿no? Pero en la culpa, como al contrario, aprendes a sentir más culpa. Sí, es cierto, porque estás súper instalada en eso. Y al estar piense y piense, sí, nada más estás reafirmándola. Claro, y no te ha pasado, digo, porque supongo que a todos nos ha pasado que de repente dices, bueno, me siento culpable por algo, ¿no? Y tratas como de pensar, ¿no? Y resulta que después de ese pensamiento ya tienes como 80 culpas más. De que ya reflexionaste de que es que no debía hacer esto, ay, pero es que esto tampoco, no, pero esto menos, ¿no? Y esto tampoco debí, ¿no? Ay, amiga, eso estuvo bueno, pero sí, tienes razón, sí, o sea, dices, ya no sé si es mejor pensarlo o no pensarlo. Bueno, sí, pero ¿sabes qué te diría yo como psicóloga? Que eso sucede con una persona altamente culpígena. O sea, claro, que en vez de ver, en vez de sopesar, ¿no? Las cosas o ver otra parte positiva, no, se enfoca, le encuentra más a todo. Pero lo que es que es lógico, o sea, es que es lógico, ¿sabes? Porque al final de cuentas, cuando hablas de una culpa objetiva, pues dices, sí, ya tuve la culpa de que corrieron a fulanito del trabajo, ¿no? Sí, soy una mala persona por eso, ¿no? Pues ya lo aceptas, dices, sí, soy mala persona, y si no, nunca más va a volver a pasar, o a ver cómo solucionas eso, ¿no? ¿Cómo te quitas esa culpa? Sí. ¿no? Pero cuando son cosas objetivas, precisamente al ir reflexionando sobre una culpa, una situación que te causa culpa, pues es hasta como lógico que te surjan otras 80 culpas. Ajá, subjetiva, cuando es culpa subjetiva. Cuando son culpas subjetivas. Sí, pues sí, es fácil perderte en el camino de la reflexión e irte por el negativo. Sí, tienes toda la razón, sí es cierto. Y al final de cuentas terminas no nada más con una cosa, una idea subjetiva de culpa, sino terminas con varias más y entonces... Válgame Dios. Te complicas más. Sí, no, sí, ahí está canijo. Pero mira, qué bueno que haces que nos compartes esto que te sucede y que seguramente le pasa o nos pasa a muchos humanos, para que nos demos cuenta de la capacidad de distorsión que tenemos del análisis, o sea, en donde nos vamos, normalmente tendemos más fácilmente a irnos por el camino nada favorable ni sano, que en vez de por el positivo, ¿no? O sea, en vez de decir, bueno, ya pasó, pues ya no, que sabes a ver qué hago con eso. La subjetividad amplía ese campo. Ajá, amplía el margen de error, de distorsión. Exacto, al no tener algo observable, objetivo, claro,
Pues evidentemente muchas ideas se te pueden venir a la cabeza Sí. relacionados con unas tantas. Sí, tienes absolutamente toda la razón del mundo, sí es cierto. Oye, y también te iba a decir, bueno, mira, y la primordial diferencia, yo te podría decir, entre culpa y responsabilidad, así la fundamental, es que la culpa es resultado de haber hecho algo, ¿no? Algún acto, cometido una decisión con la plena intención de causar un daño. Ya sea a otros o a mí o a quien sea, ¿no? Pero con la plena intención de haber causado un daño. Ahí sí podemos llamarle culpa, ¿no? O sea, yo digo, mi amiga me hizo tal cosa, me cae muy mal, no me importa, la voy a matar, ¿no? Y aunque vaya a dar a la cárcel, ¿no? Entonces, y voy y planeo bueno, ahí ya hay una culpa, o sea, porque sabía, o sea, tengo toda la intención de hacerte un daño. La responsabilidad no, fíjate que la responsabilidad es resultado de algo en donde no tenías idea del resultado, de lo que iba a pasar, o por lo menos no en esa intensidad o no de esa forma, y tú lo hiciste sin ningún dolo, y pues resulta que el resultado es tal cosa. Y entonces, pues bueno, ahí ya toca hacerse responsable. Bueno, no me imaginé, no creí que llegara a tanto, nunca pensé que el resultado fuera catastrófico. Entonces, pero tengo que hacer algo con eso, o sea, precisamente porque no me lo imaginé, era porque no tenía yo la intención de dañar, y si soy una persona que no iba con la intención de dañar, entonces se supone tengo un sentimiento, una necesidad de reparación, y entonces me hago cargo de esa consecuencia. En la culpa no, en la culpa después sí, como tú dices, sí, y, o sea, sí la quería matar, y cuál es el problema, ¿no? Lo logré, eso era lo que quería, y ya, pero no, la responsabilidad realmente la persona no tenía una intención maquiavélica ahí de dañar a nadie, simplemente lo hizo, que fíjate, es lo que normalmente pasa en la vida del ser humano por el simple hecho de ser humanos. Es mucho más las veces en que somos responsables que en que somos culpables, porque no vamos por la vida conscientemente de, y ahora me voy a fregar al vecino, y ahora le voy a hacer daño a mi amiga, y ahora voy a jorobarle la vida, o sea, no, bueno, a menos que seamos psicópatas, ¿verdad? Pero cuando no es, o una persona tóxica, ya dijimos, ¿no? Pero de no serlo, pues en la generalidad y en la normalidad, pues somos más bien responsables la mayoría de las veces y no culpables, y sin embargo nosotros lo vivimos como culpables, como si fuera una culpa, verdaderamente culpables. No, bueno, imagínate, o sea, además digo, como si todo el mundo se moviera a nuestro, o sea, por una decisión de nosotros. Ajá. O sea, el mundo parara. Sí, parara y fuera una catástrofe por nuestra decisión, o sea, cuánta importancia nos damos, amiga. Pero bueno, así es. Entonces, esa sería otra diferencia entre culpa y responsabilidad. Y fíjate que hay una frase que me gusta mucho, que he escuchado de varios psicólogos, que dice, si se aprende, no se pierde. Lo cual concuerdo al 100%. O sea, para las personas que son altamente culpígenas, pues yo diría justamente eso. O sea, para empezar, seguramente fue tu responsabilidad, no tu culpa. Y además, al haber tomado esa decisión, ¿no? Sin intención de generar nada malo, pero se dio algo que no querías o que no esperabas, pero y al mismo tiempo ya aprendiste que eso no debió haber sido así, o que te hubiera gustado que fuera de otra manera. El simple hecho de haber aprendido eso y de haberlo descubierto a través de esa decisión hizo que no perdieras, que ganaras. O sea, hay una ganancia. En la vida no se aprende si no es a ensayo y error. O sea, somos experimentos todo el tiempo. La vida es un experimento. Entonces, no podríamos saber qué pasaría si no decimos, tengo que tomar esta decisión, ¿no? Que ahorita la vida me requiere, y pues va, o sea, ya evalué, ya consideré, la tomo y se acabó. Y si aún así pasa algo que no me encanta, pues bueno, o sea, ahora entiendo esta parte, ya aprendí aquello, entonces no hay ningún perder. Sí, o aprendí que así no se hace. Ajá, exacto. ¿No? Uh-huh. Así es. Bueno, ahora sí ya nos vamos al meollo del asunto, que aquí está canijo, ¿verdad? ¿Qué cosas nos hacen sentir culpa normalmente a los seres humanos? Uy, yo diría que no. que no. Bueno, las cosas que nos hacen sentir culpa son pues situaciones diferentes de tanto en el hombre como en la mujer. Así es. Ajá. Sobre algo que pues evidentemente no deberíamos.
Pero Ajá. lo que decíamos en un momento, culturalmente la mujer tiene más la tendencia a culparse, pues hasta incluso de comportamientos de otros, Uy, ¿no? Aunque sea algo sobre lo que no tiene control. Claro. Pues claro. por ejemplo, en el caso del comportamiento de a lo mejor su pareja, ¿no? Uh-huh. Sobre a lo mejor su infidelidad, sobre Uh-huh. que sufra violencia física, ¿no? Sí. Algo que también creo que es muy común en las mujeres que son mamás, pues tanto, o sea, sentirse responsables de pues el comportamiento de sus hijos. Uh-huh. Culpables, ¿no? Se sienten, aunque culpables. tendría que ser responsable la palabra. Así es. Pero culpables, sí. Y pues de que digan, ay, es que no sé, mi hijo, mi hija. Ajá. Sí. ¿Por qué me salió así? Exacto, porque ¿qué hice mal? Exacto. Es la pregunta que escucho y fíjate todo que el tiempo. Y fíjate que esa frase de ¿qué hice mal? Pues ahí está el claro ejemplo de... Sí, de la culpa. De la culpa. Sí. La frase icónica, ¿no? Que representa justamente la culpa en la mujer. Porque como bien dices, fíjate cómo son situaciones o cosas diferentes lo que hace sentir culpable a un hombre que a una mujer, como bien dijiste, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y tienes toda la razón del mundo, culturalmente creo que la mujer es mucho más culpígena que el hombre. O sea, se siente culpable por mucho más cosas que el hombre. ¿Por qué? Pues porque sí, socialmente se nos ha impuesto la carga de tanta cosa, de tantos roles, de tantas actividades, actitudes y todo, que obviamente cuando no cubrimos eso como se supone debería de ser, pues viene la culpa, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora sí que sácanos de ahí tú, te está cañón. Uh-huh. Pero a mí me impresiona, o sea, lo de las cosas que más veo en el consultorio, es como la mujer se culpa hasta del comportamiento de otros. O sea, ¿cómo podría uno culparse del comportamiento? Oye, pues sí, o sea, yo no puedo tener control sobre lo que el otro haga. ¿Puedo influir de cierta manera? Bueno, sí, pero esa influencia tiene un límite, ¿eh? O sea, tampoco soy Dios. Sin embargo, nos han enseñado como a pensar que si el marido me engañó, fue mi culpa. Porque lo descuidé. Exacto, es que culturalmente viene impregnado desde ahí, desde los primeros temas que abordamos en este programa, ¿no? Sobre uh-huh. la romantización, sí. sobre el amor romántico, ¿no? Uh-huh. Como esta parte de pues la violencia de género, o sea, o sea, viene sustentada en esta idea en otros aspectos. Sí. Y que evidentemente esta respuesta de me siento culpable porque me fue infiel, ajá. Pues de alguna forma es una introyección también cultural, sí, ¿no? Que también lo hemos abordado en otros casos de decir, es que tienes que entender que no tiene nada que ver contigo. Claro. Pero lo primero sí. que viene sí. a tu sentir sí. es mi culpa. Es mi culpa, sí, exacto. Sí. La parte de la racionalización ya es después, cuando ya lo trabajas en exacto. Pero lo primero que llega totalmente. o el sentimiento que llega primero es la culpa. De fui yo porque efectivamente lo descuidé, porque yo trabajaba mucho y no le di tiempo. Exacto. O sea, imagínate, sí, ¿no? Sí. O sea, imagínate esa magnitud. Claro, ¿no? claro. Del porque a lo mejor tuve que cuidar a los niños y no me dio tiempo de a lo mejor hacer ejercicio y me puse fea. Exacto. ¿no? Eso también es otra cuestión cultural, sí, ¿no? Sí. Es otro constructo cultural, uh-huh. evidentemente, ¿no? Claro. Fue mi culpa porque, no sé, le puse más atención a los niños, a los hijos, que a él, ¿no? Claro. O sexualmente no hacía lo que él quería. Sí, exacto. Aunque no estuviera de acuerdo incluso. Ajá, exacto, incluso. Porque hay quien a partir de una infidelidad empieza a ceder en todo porque cree que fue su culpa. Imagínate, o sea, cómo primero es la creencia, porque ahorita lo que acabas tú de explicar, amiga, es justamente, confirma lo que venimos diciendo desde el inicio de este episodio. O sea, la culpa viene como resultado de una creencia. ¿Qué creencia? De la mujer depende el éxito de un matrimonio. Ay, Dios, ay no, qué horror. ¡Qué horror! Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Qué horrible sonó, pero sí. Pero exacto. Es cultural. Es cultural. Entonces, esa es la creencia, esa es la subjetividad de la que hablamos. Esa sería la creencia base
que haría en consecuencia surgir el sentimiento de la culpa y, como bien dices, todavía aún peor, después de ese sentimiento genera una acción. ¿Qué acción? Pues ahora accedo a lo que sea, a lo que él quería, aunque esté en contra de lo que yo deseo. Ajá. Sí, porque otra de las creencias o estas partes culturales es tienes que salvar tu familia y tu matrimonio pese a todo, pese a todo. Y además es a la mujer a la que le toca. Claro. Entonces, pues, mija, ahora, todavía de que tú lo ocasionaste y que no luches por... Sí, o sea, son estas creencias totalmente subjetivas, ¿no? Lo que generan el sentimiento de culpa, que es ahí cuando hay que cuestionarse. O sea, ¿qué tan real es eso? O sea, ya en la vida real, que de verdad, o sea, siendo una mujer ejemplar, además con un cuerpo escultural, pero además una trabajadora, empática. Bueno, o sea, sí, o sea, la Virgen María se queda corta, ¿estás de acuerdo? Y eso garantiza que no te sean infieles. No. O sea, no, ni que tuviéramos tanto poder. Es que ese es, y ese es el otro, ese es cuando ya pasamos al objetivo, ajá, ¿no? Exacto. De decir, bueno, estas creencias vienen de lo subjetivo. Cuando sucede esto, ahora es un trabajar en lo objetivo. Bien dicho, claro. Porque esto que sucedió, o sea, una infidelidad, ponle tú, sí fue real, ¿no? Ajá. Pero no sucedió por tus creencias, sino por que la persona no tiene el mismo nivel de valor que tú, ¿no? Exacto. Así de simple, ajá, ¿no? El valor de la fidelidad. Exacto. Sí, claro. Eso ya es lo objetivo. Lo objetivo. Exactamente, sí, por supuesto. Sí, muy, muy bien dicho. Sí, amiga. Entonces, esa es la parte que sí tenemos que detenernos a analizar antes de continuar echándonos la culpa todo el tiempo de todo, de manera prolongada, ¿no? Uh-huh. Y que no nos saquen de ahí. No es que sí fue mi culpa, no es que yo le debí haber dado. No. A ver, espera, haz un alto. ¿Qué tan real es eso? Y sí, es que de repente creo que fantaseamos los seres humanos otorgándonos un poder como para que de uno dependa todo, lo bueno y lo malo. Ahí no, ya, bajémosle. Pero bueno, por ejemplo, otra cosa que también veo mucho en el consultorio es que, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Ya lo saben la mayoría de nuestros humanos, tristemente, pero incluso las mujeres violentadas, o sea, que son agredidas físicamente. Ay, no, otra cuestión muy complicada. Híjole, es muy complicada, amiga. ¿Cómo pueden sentirse culpables ellas cuando son a las que golpean? O sea, ¿cómo es posible que uno en la cabeza de uno no cabe? Y te aseguro que a lo mejor si nos pasara, digo, tocamos madera, dudo que eso pase, es más probable que sea al revés, pero bueno, o sea, lo mismo, capaz que es lo mismo que sentiríamos, por lo menos de primera instancia. Ya estamos tan adiestradas, tan mecanizadas para sentir culpa por todo y por nada, que incluso el que alguien nos violentara, lo primero que viene es la culpa. Entonces volvemos a lo mismo, la creencia tiene que haber una creencia. Lo que pasa es que ahí, acuérdate de lo que hemos también hablado del perfil del agresor. Aquí otro factor que influye o que es determinante, creo yo, en esta parte del sentirte culpable por ser víctima, uh-huh, pues es esta manipulación y este trabajo tan fuerte y tan grande y tan profundo que tu agresor te hace. Sí, ¿no? Psicológicamente hablando. Sí, es ¿no? cierto. Que después deriva en esta cuestión de la violencia física. Ajá. ¿No? Lo que decíamos, o sea, cuando hay violencia psicológica, estás a nada sí, de que te pase la violencia física, sí, ¿no? Y esto a lo mejor esta creencia incluso introyectada también desde la parte de los agresores, ¿no? O sea, los agresores también qué creencias tienen, uh-huh, para evadir sus culpas. Ah, claro. ¿No? Que si te das cuenta, hablando en este caso o en este ejemplo en concreto, o sea, la violencia física o el agresor sí tiene una culpa. Y es objetiva. Exacto, exactamente. Porque sí está generando un daño real, claro, visible, cuantificable. Y con toda la intención. Y con toda la intención. Sí, por supuesto. ¿No? Él sí es el culpable. Él sí es el culpable. Uh-huh. Pero ¿por qué las víctimas lo creen? Bueno, precisamente por esta manipulación psicológica. Exacto. Y el trabajo psicológico de que
pues este perfil del violentador no siente esta parte de la culpa, ¿no? Claro. Y busca culpar al otro. Exacto, sí. O sea, el agresor se la vuelca, ¿no? Exacto. Se la echa a la otra persona, Exacto. claro. Y como es algo que le viene repitiendo todo el tiempo, pues es que tú por inútil ves, es que no me atiendes, como no me voy a enojar, como no me voy a poner así. Claro, algo que oyes todo el tiempo, todos los días. Claro. Por supuesto que terminas tú con la creencia de, claro, o sea, es mi culpa que me golpeen porque no soy una buena esposa, ¿no? O claro. no soy una buena ama de casa. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Entonces, pues bueno, o sea, pero sí hay que regresarle las cosas a quien son. O sea, hay que poner las cosas en su lugar, en su sitio. ¿Y de quién corresponde la culpa? Del que intencionalmente causó el daño. Punto. Ese es su lugar. Uh-huh. Y si nosotros empezamos nos empezamos a atrever a hacer eso, vamos a poder disminuir estos niveles de culpa, ¿no? Porque ya la depositamos o la regresamos de donde viene, de quién es. Uh-huh. No se la compro, ¿no? Entonces, bueno, también otra situación muy común que veo, y fíjate, también curiosamente las mujeres, es que es increíble, amiga, ahora sí que sin querer nos damos cuenta que como las mujeres es la que más se culpa, y no de embalde, será por algo, ¿verdad? A la que más se le cargan responsabilidades. Pero ¿qué tal la cuestión de los hijos? Que si el hijo que si anda de borracho, bueno, que anda metido en algún vicio, no, y luego ¿qué tal? Todavía que la hija mujer salga embarazada. No, es algo que, aunque no me lo crean, humanos, todavía oigo en el consultorio y mucho. Es que ya me dijo mi esposo que si mi hija sale embarazada va a ser por mi culpa, porque no la supe educar como mujer. O sea, es que es increíble. ¿Qué hago? ¿Me río o lloro? ¿Te acuerdas que en algún momento en otro episodio habíamos comentado que esta parte de que esto que también es cultural, en el sentido de que ellas son, entre comillas, encargadas de la educación? Ah, sí, claro. ¿No? O sea, las parejas pasan a ser proveedores nada más. Ajá. Y por lo tanto ya no tienen por qué tener la responsabilidad. Ya no les toca. Para eso estás tú. Claro. Pero, uh-huh, o sea, ni siquiera, pero eso lleva como consecuencia el absolutamente pase o no pase, es tu culpa. Ay, sí, qué horror. ¿No? Sí, tienes toda la razón. Pero esto es parte de los roles sociales también impuestos. Impuestos, así es. Entonces, pues bueno, ahí también habría que hacer un trabajo, ¿no? De raciocinio, evaluando qué tan real es eso, o sea, qué tan verídico. Mira, a lo mejor, fíjate, yo le vería una parte hasta cierto punto que lleve, no sé si usar la palabra lógica, ya tú me dices. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si los papás están viendo que de sus chiquitos, ¿no? 5, 6, 7, 10 años, pues agarran y empiezan a llevarse cositas de los compañeros, uh-huh, y empiezan a robarse cosas. Sí. ¿Qué va a pasar con ese adolescente de 15, 16, 20 años? Uf, claro. Ahí estás dándote cuenta que sí hay una parte, pues tanto de responsabilidad de los papás. Sí. Y de alguna forma, pues no sé si usar la palabra culpa de que ese niño así haya crecido. Ajá. Porque no hubo un límite, claro. Ajá, claro. Pero ese es un ejemplo. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando los papás pues dan buenos como ejemplos, por decirlo así, pues no permiten estas cosas, ponen límites, es decir, entre comillas, llevan una buena educación? Uh-huh. Hasta ahí es como lo que le correspondía, pero ¿qué pasa cuando a lo mejor el hijo de 30, 35, 40 años por Dios, es un irresponsable, no hace ciertas cosas, y las mamás a esa edad principalmente se siguen sintiendo culpables de que sus hijos hagan esa clase de cosas? No, qué fuerte. ¿Te das cuenta la diferencia de casos? Sí, totalmente, sí, o sea, que mira, yo le llamaría, en el caso que pone de los niños, ¿no? De que toman las cosas ajenas, yo le llamaría más responsabilidad que culpa de los padres, ¿no? Que después anden tomando cosas que no son suyas a los 15 años. Más responsabilidad porque los padres nunca o sea, no le pusieron el límite con la intención de que su hijo se hiciera ratero en la vida adulta, ¿no? Claro. Bueno, suena fuerte, pero sí, ratero, ¿no? No, sino que entre la inocencia, el amor que ciega, la inexperiencia, la ignorancia,
pues no le dieron importancia y creyeron que no iba a pasar, que era chistoso. Que era chistoso, exacto, y no iba a llegar a nunca eso, y no, o sea, es decir, no lo hicieron con la intención de hacer un delincuente, pero pues bueno, finalmente salió eso, ¿no? Pero efectivamente en esas etapas lo que toca, pues es eso, guiar, justamente, ¿por qué? Porque no hay todavía esta moralidad que ya se tiene en la vida adulta, y eso le toca instaurarlo a los padres, a esa edad. Si no lo hacen, pues es su responsabilidad. Pero ya cuando ya es un hijo que ya terminó de formarse personalidad, moralidad, mal que bien como haya sido, y todo lo que te imaginas, identidad, ahí a partir de eso ya los padres ya no tienen responsabilidad. Ya tienes lo que yo te pude dar, ¿no? Te dejé, mal que bien, lo que sigue te toca elaborarlo a ti o modificarlo a ti, ¿no? Y ya si no lo hacen, pues entonces ya es su responsabilidad, o incluso ella hasta culpa, podría llamarle, más bien. Pero ya de los individuos. Sí, claro, de los individuos, sí, totalmente. Sí, no de los hijos, no de los padres. Exacto, pero los papás, sí, pues tienen estos dos sentimientos. Que precisamente, ¿no?, por ese sentimiento, porque acuérdense que primero es la creencia, ¿no? De a mí como padre me corresponde, ¿no?, hacer un hijo de bien, ¿no? Si no lo logro, entonces siento la culpa, y después del sentimiento viene el acto, y entonces justamente eso hace que a los 40 y 50 años lo sigan manteniendo, solapando, ocultándolos cuando cometieron algún delito o algo, porque como fue mi culpa, entonces pues yo tengo que salvarlo. Él aquí no tiene nada que ver, o sea, robó, mató, violó, no tiene nada que ver, él casi no era él, era yo haciéndolo, casi, o sea, lo quitan de la ecuación, o sea, no, espérame. Sí. Sí, es increíble. Digo, estamos hablando de casos extremos. Más extremos, sí, pero igual aplica en lo pequeño, ¿eh? Sí. Sí, es increíble. O sea, eso es lo triste, lo preocupante, que igual y aplica desde lo más pequeño, ¿eh? Y que además, sí, reitero, ¿no?, aplica más la culpa todavía para la mujer, porque incluso socialmente pues se señala más a la mujer, ¿no? Si los hijos salieron mal, ¿qué tal esto que si la madre trabaja? Híjoles, eso, no, es que eso a mí me sigue impactando, pero enojando, pero frustrando, no sé qué tanto sentimiento negativo, terminando en ando, me genera, pero todavía los mismos esposos y las mamás de las mujeres, cuando éstas deciden trabajar, ¿no? A lo mejor tenían un tiempo sin trabajar para dedicarse al hogar, y ellas deciden, yo voy a trabajar, tanto el esposo como la mamá y el papá, no tienes idea que de sentencias no le hacen. Sí. Pero si tus hijos empiezan a reprobar la escuela, va a ser tu culpa porque los descuidaste, pero qué necesidad, si para eso está él, tú tienes, ¿no? Pero si a tus hijas, si a tu hija le pasa algo malo, va a ser tu culpa porque no estabas ahí para cuidarla. Pero si a tu hijo le pasa, híjoles. O sea, dices, ¿es sí, cuando esa solamente hacia ellas, ¿no? Sí. ¿Y dónde está el papá? ¿No? O sea, ¿por qué al papá no le dices? Ella lo sacaron. ¿Por qué no dices? ¿Por qué cuando regresas del trabajo no te pones a hacer tareas con ellos? ¿No? ¿Por qué no les pones atención? ¿Por qué no les preguntas cómo les fue? Claro. ¿Por qué no te tomas un tiempo para ir a la escuela a preguntar? Exacto. ¿No? O para jugar con ellos, claro. Es esta misma parte, cuestiones socioculturales. Entonces, claro, que esa creencia que nos repiten y que oímos todo el tiempo desde afuera, de que de uno depende, pues cómo no te vas a sentir culpable cuando el niño ya reprobó una materia, cuando ya te mandaron a llamar de la escuela. Híjoles. Dices, bueno, en la secundaria, pero el niño de la universidad. Oye, sí. Ya está difícil ahí. Exacto. Y cuando volvemos a lo mismo, porque a lo mejor aquí varias humanas, sobre todo mujeres que nos escuchan, tienen tan introyectadas estas creencias que dirán, no, pero pues es que ¿por qué no va a ser nuestra culpa? Si cuando yo estaba dedicada solo al hogar no pasaba esto. Pues no, eso es una creencia que se compraron. Pues no es cierto, es como una ilusión óptica. Pareciera que es tu culpa porque a partir de que trabajas ya no saca puro 10. Pues no es cierto, eso es un engaño. Porque, lo que está reflejando es que entonces era la madre la que cubría el todo de la crianza de los hijos, y deja muy claramente ver que el padre es un padre totalmente ausente o periférico, como se le llama en psicología, ¿no? Que no hay un compromiso como padre en la crianza de sus hijos, y en ese sentido, entonces también exhibe en todo caso a la falta de compromiso del hombre como padre,
no eres tú. Claro. O sea, quiere decir que tú eras el todo de los hijos. Y eso no está bien. O sea, tendría que ser también el padre. Pero bueno, o sea, tan de plano quitamos al hombre de esa responsabilidad que sí a mí me tocaba todo y si fallé fui yo. Claro. Pero bueno, ok. Pues así como estas situaciones, ¿cuántas más, no? Y si nos vamos a más graves, pues cuando abusan sexualmente de una mujer, lo mismo. La mujer es la que se siente culpable y no el agresor. ¿Para qué se viste así? ¿Para qué fue a la fiesta así? No, o sea, ¿te das cuenta? Sí, ¿Te das cuenta? Sí, ya sé. Sí, es una cosa interminable esto. Exactamente, sí. Entonces, bueno, por todo y por nada, la culpable es la mujer, ¿no? Y entonces, pero démonos cuenta cómo esta culpa sí es resultado de pura creencia. Atrévanse a cuestionar sus creencias. ¿Qué tan verdaderas son, no? Y qué tan aplicables a esta realidad. Y si no lo son, entonces pues hay que bajarle un poco a la culpa. Ahora, ¿qué consejos podríamos dar a Amiba para liberarse un poquito de esta culpa subjetiva? Bueno, como decíamos, no es una cuestión fácil. No es como que hoy sí lo pienso y ya mañana ya me siento bien. No, claro. Sí requiere de mucho trabajo, pero creo que podríamos empezar como con esta parte de identificar, como bien lo estás diciendo, ¿no? De cuestionarnos qué cosa me produce culpa. ¿No? ¿Qué está pasando que me está haciendo sentir culpa? Ajá. ¿No? Bien. Una vez que te lo preguntas, pues ya lo tienes identificado. Claro. ¿No? Puedes trabajar sobre eso. Claro. Primero hay que saber qué. Sí. Para empezar por ahí. ¿No? Ajá. No puedes empezar con algo que no sabes qué es. Claro. ¿No? Entonces, identificas qué es. Claro. Después con esta parte ya, una vez que lo identificaste, pues ya te preguntas, ahora sí que la pregunta que te va a dar la respuesta definitiva, sí. ¿no? Pregúntate si lo que hiciste fue con plena intención de causar un daño, que ahí sí, si tu respuesta es sí, sí. tienes culpa. Sí, así. Si tu respuesta es no, ya. No, exacto, no la tienes, exacto. Sí, como bien dices, es la pregunta que bueno, en teoría solucionaría todo el dilema de si tengo o no la culpa. Sí, claro. Exacto, ¿no? Si lo hice con plena intención de causar un daño. Exactamente bien. Ahora, otro punto que seguiría después de esto es, o sea, abrirnos a cuestionar de dónde viene esa supuesta culpa que yo siento, ¿no? Porque ya sabemos, no es culpa, sería responsabilidad. Pero bueno, si yo la vivo como culpa, a ver, atrevernos a cuestionar de dónde viene. O sea, viene de algo de afuera, de algo que siempre me han metido en la cabeza y me han recalcado que es lo que debe de hacerse, y si no soy una mala madre, un mal padre, una mala mujer. O sea, exactamente ubicar como ese lugar preciso de donde viene la creencia que me hace sentir esa culpa. Y si me doy cuenta que no viene de la realidad que yo vivo todos los días en mi casa y que yo sé que eso era lo que tocaba hacer de acuerdo a mis condiciones, de acuerdo a lo que necesitan mis hijos o mi familia, o sea, de acuerdo específicamente a ese problema a solucionar, si no tiene que ver con eso y es simplemente una instrucción que ya se puso desde afuera del deber ser, pero no va a checar con lo que yo puedo dar, puedo hacer, ¿no? Desde mi condición, entonces, o sea, mandémosla al carambas. Okay. Es que me detengo de decir otras cosas. Sí, detente. Me cuesta, Amiba. Es que ya sabes cómo soy, entonces me cuesta. Sí, entonces, pues no, definitivamente, renunciar a lo que se nos ha impuesto desde afuera, injustamente, ¿vale? Sí, se requiere mucho valor para esto. Sí, ¿no? sí. Por eso decimos, no es como algo Claro, tan sencillo. Porque va a tener un costo, y ese Claro. costo va a ser el juicio. Sí. ¿Estás de acuerdo? El juicio Sí. social. Y aparte, a veces hasta que te quiten el apoyo, ¿no? Claro. O que te sientas excluido o excluida de alguna parte. O sea, sí, no es algo tan fácil. Ajá. Y luego, ¿qué más? Mira, yo diría que algo, digamos, como la base pues de todo en la vida, no solamente hablando de las culpas, sino de todo, es nunca perder de vista que hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. No hay más, ¿sale? O sea, como diría mi madre, quien hace lo que puede, hace lo que debe, ¿no? Siempre me dice eso. Y es muy real, muy cierto, muy, muy, muy sabio. Es decir, en esta vida, por sí mismo, desde el momento en que nacemos,
toda decisión que tomemos va a traer una consecuencia. Unas positivas, unas no tan positivas. Eso es algo ya inevitable e incuestionable. No podemos dedicarle tiempo a eso. Es decir, no podemos andar por la vida buscando tomar decisiones en donde no haya absolutamente ninguna desventaja o algo negativo. Es estúpido, es absurdo, no se puede, ¿no? Y por lo tanto, quiere decir que si esa decisión que tomamos, o sea, es suficiente con que esa decisión que tomamos no la hicimos con la intención de causar un daño, y además le agregamos que lo hicimos con base a los recursos que en ese momento teníamos para resolver, pensando siempre en el bienestar del otro o de los otros, es porque lo que hicimos fue lo perfecto, lo correcto. Que haya ciertas cosas que no hayan salido como querían, mija, mijo, o sea, no, perfección no hay en este mundo. No fuiste tú, es que la vida por sí misma no te iba a dar, no te iba a dar el resultado perfecto en todo. Ahí hay que aprender a vivir con eso. Pero lo importante es la intención. No hubo intención de causar daño. Y además, al contrario, hubo la intención de hacerlo mejor con lo poco o mucho que tenías en ese momento. Fue lo perfecto, fue lo ideal, punto, ya. No te puedes cuestionar, independientemente de los resultados. Eso ayuda mucho a disminuir la culpa. Ajá. Okay. Bien, ¿qué otra cosa? Pues de alguna forma dejar de poner tanto poder. Ay, sí. En las cosas que nosotros no generamos. Ajá. No, bueno, más bien en las cosas que generamos, ¿no? O sea, lo que decíamos de darle tanto poder a lo que nosotros hacemos. O sea, creyendo que lo que uno hace... Sí, ya te entendí. Ajá, tú dilo, porque ajá, yo lo digo desde otra parte. Ok. Sí, o sea, dejar de darle tanto poder a nuestros actos. O sea, que porque si yo no atendí a mi marido ya me fui infiel. Ay, no, o sea, no manches, o sea, bájale 3 rayitas a tu protagonismo, ¿estás de acuerdo? ¿No? O sea, pero que si yo no, casi no le di pecho a mi hijo cuando lo amamanté, por eso está traumado. Ay, no, bájale 5 rayitas a tu protagonismo. O sea, no todo viene solo de una parte y de una sola persona. Eso es algo imposible en la vida real. Nadie tiene el poder absoluto para que otro haga o deje de hacer tal o cual cosa. Siempre el comportamiento humano es tan complejo que va a ser resultado de varios factores. Nunca solo de una persona. No nos atribuyamos tanta cosa, no, buena o mala. Yo lo iba a decir desde la otra perspectiva, ¿no? Ajá. Desde la creencia, ¿no? Desde la creencia. Ajá. De pues no darle tanta importancia a estas creencias. Claro. De lo que a lo mejor no hacemos y nos sentimos culpables de lo que debimos haber hecho. Debimos. ¿No? Ay, es que si yo hubiera. No. Exacto. Entonces, bueno, desde esa perspectiva lo veía yo. Ok, bien. Sí, entiendo. Muy bien. Otro punto que va de la mano con el que justamente acabo de explicar es, dejar de catastroficar las consecuencias de nuestras decisiones, amiga, y ser más realistas. Y esto sí me atrevo a aplicarlo, este consejo va más para nuestras humanas, mujeres. Somos, pero sí, de lo que no hay. O me estaré proyectando, pero somos catastróficas. O sea, es que si no sé, sí, o sea, si no es, fíjate, oigo mucho esto. Es que si yo no estoy en la casa con mis hijos y los atiendo, o sea, me siento a hacer tarea con ellos, vivo para ellos, les tengo preparados sus lonches, o sea, literal, no trabajo para dedicarme al hogar. Si yo no hago eso, cuando crezcan, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué tal que crecen sin este amor de madre tan necesario, ¿no? Sin esta guía, y entonces se vayan a volver delincuentes, o entonces después ni siquiera quieran estudiar una carrera, y entonces después se vayan de la casa. Ay, a ver, espérame tú, o sea, ya hicieron una historia que dices, o sea, ¿de dónde sacas tú que una cosa va a llevar inevitablemente a la otra y de semejante nivel? Claro. O sea, no, hacemos telenovelas, ¿eh? Por estas creencias que tenemos del peso que tiene la madre para con los hijos. O sea, sí, pero no. Ajá, sí, exacto. Sí, pero no. Y hay límites, Exacto. O sea, seamos más realistas. Exacto, apeguémonos más a los parámetros reales, no tanto a la fantasía. Sí, a esos grados no tendría por qué llegar. Claro. Y al final, y como esta parte, ¿no? Como que el punto final sería de sitúate en el aquí y en el ahora. Ajá, sí. ¿No? Sí. En esta parte de,
tus ideas pueden derivar en 50 cosas. Ajá. De las cuales 40 pueden ser catastróficas, 10 no. Ajá, exacto. Pero esas son ideas que a lo mejor ni van a pasar, Sí, ¿no? sí. Es un aquí y ahora. Exacto. Es en este momento qué tienes, en este momento qué está pasando. Exacto. En este momento qué es lo que estás viendo. Y en este momento, ¿qué conviene hacer? Exacto. Exacto. ¿Qué decisión vas a tomar ahora? Exacto. Con base en esto que estás viendo. Sí. ¿No? O sea, ¿qué consecuencias va a generar ahorita, a corto plazo? De lo que sí para está resolver? pasando. De lo que sí está pasando. Sí. Sí, no de algo que Claro, está en nuestra cabeza. Sí, ¿no? por supuesto. Pues así es, amiga. Ay, pues qué tema. No acabamos. No acabamos, estoy de acuerdísimo. No, o sea, no acabamos. Qué complicado. Es una cuestión muy difícil lo que decíamos, porque así decimos, a ver, sitúate aquí y ahora, pero veráslo. Ah, sí, claro. ¿No? Como me dicen los pacientes, bueno, sí, ya sé qué hacer, ¿ahora cómo? Ahora dígame cómo. Sí, claro. y es válido el claro, cómo, ¿no? exacto, eso es lo más complicado. Y creo que, bueno, pues aquí es donde ya tienes que buscar como contraparte de Sí. ayuda del cómo, porque Sí. evidentemente nosotros a lo mejor diríamos A, B, C, D y F, G, ¿no? Claro. Pero evidentemente cada persona tiene su contexto específico. Sí, ¿no? sí. Y entonces aquí es donde sí ya habría que buscar ayuda solitos, ¿no? Sí. Para nuestro caso en particular. Sí, fíjate que sí, exactamente. Este tema de la culpa, de sentirse culpables, esta culpa subjetiva, sin lugar a dudas me queda clarísimo que es algo que se tiene que trabajar en terapia. O sea, no es algo que es con lo que solo se pueda manejar bien. No, honestamente no. Sí es un tema de terapia. Sí. Es muy complicado. Sí, porque aparte lo mejor de estas creencias, decíamos socioculturales, pues también obviamente vienen, o el origen de esta culpa, aparte de estas creencias, pues son las enseñanzas que nos han hecho, nos han transmitido nuestras generaciones, ¿no? Sí. Cuestiones hasta de tradiciones también, Ay, sí. ¿no? Que también pesan bastante, costumbres, Sí. tradiciones, entonces todo tiene una explicación. Claro, qué bonito. Y el sentir la culpa también tiene una explicación. Qué bonito, ¿no? lo dijiste. Al final de cuentas. Tienes toda la razón del mundo. Entonces hay que encontrarle esa explicación para poder aminorar, por lo menos aminorar esa culpa. Entenderla. Entenderla. Y sobre todo manejarla. Exacto, es que si lo que yo entiendo lo puedo manejar. Sí, claro. Si no, no hay manera. Uh-huh. Y si para eso se requiere terapia, adelante, tomemos terapia. Así es, muy bien. Bueno, perfecto, humanos. Pues ojalá les haya, como siempre, abierto el panorama, ¿no? Se hayan preguntado y cuestionado cosas que normalmente no hacen o no hacemos, ¿no? O que ni se les había ocurrido, pues de eso se trata, ¿no? De Así moverles un poco. Ojalá y les haya gustado, les haya servido sobre todo. Claro. Y bueno, aunque hoy den un paso más, ha sido un gran paso. Sí. ¿no? Sí. Ese es el objetivo. Me gusta eso. Así es, humanos. Pues les agradecemos nuevamente el que nos hayan permitido ser escuchadas. Por favor, escríbanos en las redes sociales y estamos siempre al pendiente de algunas preguntas, cualquier cosa que nos quieran preguntar, adelante. Oigan, sí, vamos a empezar vamos a agregar una dinámica, ¿no? Diferente, en donde algunos episodios van a ser para resolver las dudas de nuestros humanos. Así es. Entonces, ya tenemos varias preguntitas, pero estamos acumulando más. Entonces, mándenos todas sus preguntas, no necesariamente de los episodios de los temas que hemos hablado, no, preguntas de la vida, ¿verdad? De la vida, del comportamiento humano, del amor, de lo que quieran. Así es, porque a lo mejor de esa pregunta, si no hay un episodio, pues lo podemos crear. Ándale, ¿no? también, sí. Y entonces ya les estaremos avisando cuando toca ese episodio para que si alguien nos mandó una preguntita, pues esté pendiente y se la resolvemos. Así es. Bueno. Pues muchas gracias. Esto fue Humanamente. Hablando de humanos. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.